La selva amazónica. Un manto verde, imponente y brutal, donde el aire es tan denso que parece masticable. El 12 de mayo de 2013, 5 vidas infantiles se disolvieron en esa inmensidad, durante lo que debía ser una sencilla excursión escolar. No fue un accidente simple, fue una desaparición total, como si la tierra misma, en su corazón más salvaje, se los hubiera tragado sin dejar un solo rastro claro. La nación entera se paralizó. 20 días de infierno puro transcurrieron, mientras la esperanza se desvanecía con cada aguacero que caía sobre el puesto de mando Jaguar. Cientos de rescatistas, militares y voluntarios peinaban metro a metro el área conocida por los locales como el Corazón del Diablo, una zona virgen donde los dispositivos de localización de los pequeños simplemente murieron, interferidos por algo que las autoridades no pudieron explicar. La búsqueda se volvió una obsesión nacional, una carrera desesperada contra el tiempo, el hambre, las enfermedades tropicales y la fauna salvaje. Los pronósticos médicos eran claros, después de 10 días, las probabilidades de encontrarlos con vida eran casi nulas. La desesperación había alcanzado su punto máximo cuando, contra toda lógica, el milagro ocurrió. Un equipo especializado, guiado por perros de rastreo exhaustos, finalmente los localizó. Estaban deshidratados, cubiertos de lodo y arañazos profundos, pero vivos. Sin embargo, lo que trajeron consigo no fueron solo cicatrices físicas. Sus ojos, aunque vacíos por el trauma, compartían una misma historia, contada con una escalofriante coherencia. No era solo la supervivencia lo que los mantenía en pie, sino un recuerdo perturbador, un detalle que, según ellos, era la única razón por la que seguían respirando. Hablaban de una presencia silenciosa, siempre observando desde la maleza, que los había guiado. Y ese detalle, esa figura enigmática, era algo que la civilización se negaría rotundamente a aceptar como real. El terror de la selva apenas comenzaba. El aire en el puesto de mando Jaguar era una mezcla pegajosa de humedad selvática, combustible de helicóptero y el olor metálico del miedo que finalmente se había disipado, dejando un residuo ácido de agotamiento. Era la tarde del 1 de junio de 2013, y el campamento base, una instalación temporal militar y civil ubicada precariamente en la ribera del río, vibraba con una histeria contenida. No era la histeria del pánico, sino la del alivio brutal, casi violento. El helicóptero Black Hawk que había extraído a los 5 niños del Corazón del Diablo aterrizó con un estruendo que hizo temblar las tiendas de lona. La luz del sol, filtrada por el dosel amazónico, apenas iluminaba los rostros de los rescatistas que cargaban a los pequeños. Eran 5 bultos de lodo, huesos frágiles y ojos desorbitados. El comandante Héctor Montero, 45, alto, con una barba de candado que acentuaba la dureza de su mirada penetrante, se abrió paso entre la multitud de periodistas y voluntarios. Su expresión era una máscara de profesionalismo férreo, aunque por dentro, la tensión de 20 días de fracaso se rompía en una oleada de náusea. Habían fallado en todo, desde los rastreadores GPS escolares que misteriosamente se apagaron el 12 de mayo, hasta las coordenadas satelitales. Y, sin embargo, ahí estaban. Vivos. La doctora Elena Rojas, 38, piel morena y cabello recogido bajo una gorra de campo, ya estaba esperando junto a la zona de triaje de emergencia. Su experiencia en trauma infantil y supervivencia en selva la había preparado para la deshidratación severa y las infecciones, pero nada podía prepararla para la quietud de esos niños. El primero en ser depositado en la camilla fue Santiago Santi Olvera, 5. Su cabello negro lacio estaba pegado a su frente, y sus ojos cafés grandes, normalmente vivaces, miraban fijamente el rotor del helicóptero que se detenía, como si estuviera analizando la mecánica del escape, no la realidad del rescate. Santi, el líder silencioso y observador del grupo, no emitió un solo sonido. Luego vino Renata Reñí Durán, 5. Su complexión delgada la hacía parecer aún más pequeña, y aunque su pelo castaño claro estaba enmarañado con hojas secas, su rostro era el más pálido. Reñí era la más sensible, y se podía ver el temblor incontrolable en sus labios. Ella se aferraba a un objeto, un cuaderno pequeño, empapado y embarrado, que Montero identificó inmediatamente como el diario de supervivencia de Renata.
Mientras los paramédicos trabajaban para estabilizar las vías intravenosas, Emilio Milo Vázquez, 6, fue colocado a su lado. Milo, el de pelo rizado y pecas, había sido el escéptico inicial del grupo, el que siempre preguntaba si las historias de la selva eran reales. Ahora, sus ojos eran viejos, y cuando la doctora Rojas le ofreció un sorbo de agua, él la tomó mecánicamente, sin reconocerla. Valeria Vale Cisneros, 6, fue la siguiente. Alta para su edad y fuerte, Vale había sido la protectora. Incluso en su estado de debilidad extrema, intentó levantar una mano hacia Alejandro Alex Fuentes, 5, el último en ser traído. Alex, de complexión robusta y mejillas sonrosadas, era el más tímido, y ahora yacía inmóvil, sus ojos fijos en el dosel, como si buscara algo que había quedado atrás. La doctora Rojas comenzó a trabajar con una eficiencia brutal, priorizando la rehidratación. Montero se mantuvo al margen, observando. La escena era un milagro médico, pero algo no encajaba en la psicología del evento. Los niños no lloraban. No saltaban de alegría. No buscaban a sus padres con desesperación. Estaban presentes, sí, pero sus mentes parecían estar todavía en el corazón del diablo. Comandante, llamó Rojas sin levantar la vista de la vena de Santi, están estables, pero en estado de shock disociativo severo. Necesitan ser evacuados a la clínica de rehabilitación infantil La Esperanza en la ciudad lo antes posible. Pero antes, necesito entender qué los mantuvo con vida. Montero asintió. La prioridad militar era el informe. ¿Cómo sobrevivieron 20 días en la zona más densa y virgen de la Amazonía? ¿Había intervenido un grupo indígena no contactado? ¿Un cazador furtivo? Una vez estabilizados y bajo sedación ligera para calmar el dolor físico, Rojas decidió iniciar una evaluación preliminar, utilizando métodos no invasivos. Se sentó junto a Santi, quien parecía el más consciente. Santi, ¿puedes decirme qué pasó? ¿Cómo encontraste comida? ¿Agua? Santi parpadeó lentamente. Su voz era un susurro ronco, casi inaudible sobre el ruido distante de los generadores del campamento. Ella, nos mostró. Rojas frunció el ceño, pensando en algún animal guía o un rescatista que llegó antes que el equipo principal. ¿Quién, cariño? ¿Una señora? ¿Un hombre? Santi negó con la cabeza, sus ojos grandes se movieron hacia el techo de lona. No era una persona. Estaba ahí. Reñí, que escuchaba desde la camilla contigua, abrió los ojos y, con una coherencia escalofriante para una niña en su estado, completó la frase. La figura. Silenciosa. Montero, que grababa la conversación con una pequeña grabadora militar, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad. Esto era un síntoma clásico de trauma compartido o delirio por inanición. ¿Cómo era esa figura, Reñí? Preguntó Rojas con voz suave, experta en no invalidar el testimonio. Grande. No se movía. Solo miraba. Pero sabíamos por dónde ir, dijo Reñí, y luego señaló su diario de supervivencia, que Rojas ya había secado parcialmente. En una página, a pesar del lodo, se distinguía un dibujo infantil, 5 palitos los niños y, a cierta distancia, una silueta alta, sin rasgos definidos, borrosa, oculta entre trazos verdes gruesos. Milo se incorporó ligeramente, sus pecas destacando sobre la palidez. Nosotros pensamos que era un fantasma al principio. Vale no quería verla. Pero siempre que teníamos sed, la figura se movía un poco y luego encontrábamos el agua. Siempre estaba lejos, en la sombra. El testimonio coherente de los niños, a pesar de su edad y el estrés extremo, comenzó a perturbar a Montero. 5 versiones exactas de un mismo detalle, una figura silenciosa, inmóvil y distante, que los guiaba sin interactuar directamente. Montero detuvo la grabación. Doctora, con todo respeto, esto es una alucinación extrema. Psicosis reactiva al estrés. Es una respuesta psíquica al terror de la soledad. Es común en casos de supervivencia prolongada. El cerebro crea un protector. Rojas asintió, pero sus ojos se posaron en Alex, el más silencioso de todos, quien seguía mirando al cielo de lona.
Comandante, la coherencia es lo que me preocupa. No están delirando individualmente. Están relatando el mismo evento con la misma precisión espacial. Es su gestión mutua, insistió Montero, aferrándose a su racionalidad militar. En ese momento, un soldado entró corriendo en el puesto de triaje, empapado y cubierto de barro hasta las rodillas. Era el sargento Cruz, parte del equipo de rescate que había localizado a los niños. Comandante Montero, tiene que ver esto. Cruz extendió una tableta satelital. En la pantalla, imágenes de alta resolución mostraban el punto exacto del hallazgo, a unos 300 metros de un pequeño arroyo. Encontramos esto cerca de donde estaban. El perro de rastreo se puso histérico. Montero tomó la tableta. La primera imagen mostraba el tronco de un árbol de caucho. En la corteza, a una altura de aproximadamente 2 metros, había una serie de marcas circulares en troncos. No eran rasguños de garra, ni cortes de machete. Eran círculos perfectos, lisos, como si hubieran sido grabados con una herramienta de calor o presión increíblemente precisa, pero sin dejar residuos de quemadura o corte. ¿Qué demonios es esto, Cruz? ¿Un ritual? No se parece a nada que hayamos visto. No es fauna local. Y no es humano, comandante. Mire la altura. Tendría que ser un hombre de 2,5 metros para hacer eso con un cuchillo. Montero pasó a la siguiente imagen. Era una toma del suelo, justo al lado de donde los niños habían estado acurrucados. La tierra, densa y húmeda, mostraba un rastro circular en el suelo. No eran huellas de pies, ni de rodillas, ni de cuerpo arrastrándose. Era una línea perfectamente dibujada, como si algo pesado se hubiera movido en círculo sin pisar firmemente la tierra, rozándola apenas, dejando una depresión superficial y continua. El comandante sintió que su racionalidad se desmoronaba. Los rastreadores GPS escolares fallaron en ese cuadrante. Los niños hablaban de una figura silenciosa. Y ahora, evidencia física que desafiaba toda explicación lógica. Regrese al equipo. Aseguren la zona. Nadie toca esas marcas. Quiero un análisis forense completo de ese rastro. Ahora, ordenó Montero, la voz tensa. El caso de la desaparición y el hallazgo se cerró rápidamente para el público bajo la etiqueta de milagro de la supervivencia. El país respiró aliviado. La comandante Montero, sin embargo, archivó el informe sobre las marcas circulares y el rastro bajo la clasificación de anomalía geológica no identificada, por presión de sus superiores que necesitaban una conclusión limpia y lógica para calmar a la nación. Los 5 niños fueron trasladados a la Clínica de Rehabilitación Infantil La Esperanza, un edificio moderno y discreto en la ciudad, lejos de la humedad opresiva de la selva. Era otoño de 2013. Los meses habían pasado. La doctora Rojas supervisaba personalmente la rehabilitación. Los niños se recuperaron físicamente, pero la experiencia había dejado grietas profundas en su psique. Las pesadillas eran constantes, pero lo más preocupante era la conexión inquebrantable que mantenían entre ellos, una especie de pacto silencioso forjado en el terror. En el consultorio de Rojas, el diario de supervivencia de Renata se había convertido en una pieza clave. Los dibujos de la figura silenciosa eran cada vez más detallados, aunque seguían careciendo de rostro. Eran representaciones de una presencia, no de un ser humano. Una tarde, mientras Rojas realizaba una sesión de terapia grupal, Valeria Vale Cisneros, la protectora, que siempre había negado el miedo, se mostró inusualmente agitada. No se ha ido, murmuró Vale, mirando hacia la ventana de la clínica, que daba a un jardín meticulosamente cuidado. ¿Quién no se ha ido, Vale? Preguntó Rojas. Ella. La figura. Milo y Santi asintieron con solemnidad. La vemos. A veces, dijo Milo. En la noche. O cuando estamos solos. Rojas intentó racionalizarlo como un síntoma de TEP, trastorno de estrés postraumático, una proyección del trauma. Es normal que sientan que la selva los sigue. Su mente está protegiéndolos, creando un recuerdo de seguridad. No es un recuerdo, intervino Santi, su voz firme, con la autoridad silenciosa que había desarrollado en la jungla.
Está observando. Como en la selva. Solo que ahora no nos guía. Solo nos mira. Rojas sintió un escalofrío. La coherencia era perfecta. Pero fue Alejandro Alex Fuentes, el más tímido, el que más se conectaba con la presencia, quien confirmó el verdadero terror. Alex se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia la ventana. El jardín estaba vacío, salvo por una estatua de mármol de un ángel. Alex señaló un punto específico detrás de un seto de laurel, donde la sombra era más densa, incluso bajo el sol de la tarde. Está ahí, dijo Alex, sin rastro de miedo, solo de una aceptación fría. Rojas siguió su mirada, sin ver nada más que la vegetación. ¿Qué ves, Alex? El detalle. El que nadie quiso ver. Alex se volteó hacia Rojas, y sus ojos, que habían visto la inmensidad y el terror de la selva, eran claros y perturbadores. La selva la envió para que no olvidemos. Y ahora, está aquí, asegurándose de que el secreto nunca sea olvidado. No nos dejó volver del todo. La doctora Rojas, la mujer de ciencia y empatía, sintió que el aire de la clínica se volvía tan denso como la humedad del Amazonas. El milagro de la supervivencia había terminado. El verdadero terror, el que se negaba a ser catalogado o diagnosticado, apenas comenzaba, discretamente, en las sombras de la civilización. La figura silenciosa, el vigilante de la selva, había seguido a los niños a casa, recordándoles que el corazón del diablo no había terminado con ellos. La evidencia física, las marcas circulares en troncos y el rastro circular, seguían archivadas, negadas, pero la presencia, el detalle que todos negaron, era ahora una sombra constante en las vidas de los 5 niños. El aire acondicionado de la clínica de rehabilitación infantil La Esperanza zumbaba con una monotonía desesperante, incapaz de disipar la densa atmósfera de terror que se había instalado desde la revelación de Alex. Rojas se sentía atrapada entre su formación científica y una realidad que se desdibujaba con la coherencia escalofriante de 5 mentes infantiles. Intentó una vez más anclar la conversación en la lógica del trauma. Milo, Santi, si esta figura está aquí, en la ciudad, ¿por qué no la vemos los adultos? ¿Por qué solo ustedes? Preguntó Rojas, su voz suave, pero con una tensión apenas perceptible. Milo, sentado en el borde de una alfombra de juegos, cruzó los brazos. Había perdido su escepticismo inicial, ahora era un creyente fervoroso, casi un protector de la narrativa. Porque no es para ustedes, doctora. Es para nosotros. Es el detalle. Ustedes solo ven lo que la selva permite que vean. Ella nos guió, y ahora nos vigila. No quiere que olvidemos. Santi, el líder silencioso, asintió, sus grandes ojos cafés fijos en un punto invisible sobre el hombro de Rojas. La doctora sintió la necesidad impulsiva de voltear, de buscar la sombra, la distorsión, pero se obligó a mantener la compostura. Renata Reñí, la más sensible, se había refugiado bajo una manta, a pesar del calor. Su trauma no se manifestaba en dibujos o palabras, sino en un temblor constante y una aversión al silencio. Cuando está cerca, el aire se pone frío, susurró Reñí desde debajo de la manta. Y huele a tierra mojada. Como si la selva se hubiera metido aquí. Vale, la protectora, se levantó y caminó hacia Reñí. Vale no mostraba miedo, mostraba resentimiento. No le tengas miedo, Reñí. Nos salvó. Pero sí, está enojada. ¿Enojada? ¿Por qué estaría enojada, Vale? Preguntó Rojas, sintiendo que la conversación se desviaba hacia una mitología personal que ella no podía descifrar. ¿Por qué salimos? Porque la civilización nos está quitando su secreto. Ella es el secreto. Y no quiere que la olvidemos para que no olvidemos la selva. La sesión terminó sin avances terapéuticos, sino con un aumento de la ansiedad de Rojas. La coherencia de los niños era su mayor obstáculo. Si hubieran contado historias dispares, la alucinación por inanición sería la respuesta obvia. Pero la figura, la distancia, el silencio, el propósito de guía y ahora el propósito de vigilancia, todo encajaba perfectamente entre sus 5 versiones.
Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en el puesto de mando Jaguar, que ahora funcionaba como un centro de desmovilización, el comandante Montero se enfrentaba a su propia batalla. La presión mediática y política exigía el cierre rápido del caso bajo el glorioso titular de Milagro de la Supervivencia. Pero Montero, un hombre de lógica militar, no podía ignorar la evidencia física. Estaba en su oficina temporal, rodeado de mapas topográficos ya obsoletos y fotos de la zona de hallazgo. Sobre su escritorio, ampliada y bajo una luz de halógeno, se encontraba la fotografía de las marcas circulares en troncos. Eran incisiones perfectas, quemadas o grabadas con una precisión geométrica imposible para un animal o para un niño desorientado. No eran rasguños, no eran garras. Parecían haber sido hechas por algo que giraba o vibraba, dejando un borde limpio y carbonizado. Montero deslizó otra foto, el rastro circular en el suelo, cerca de donde Santi había sido encontrado. No era una huella, era una depresión superficial, como si un objeto pesado y perfectamente redondo hubiera rozado la tierra sin ejercer la presión suficiente para dejar una pisada. Comandante, la voz del teniente Ríos interrumpió su concentración, el general pide el informe final. Necesita que el archivo de evidencia no humana sea reclasificado como interferencia geológica o fauna desconocida. Montero levantó la vista, su mirada penetrante. ¿Fauna desconocida? ¿Qué animal en el Amazonas hace círculos perfectos que parecen grabados con láser, Ríos? Señor, son órdenes. La narrativa debe ser clara. Los niños sobrevivieron por su ingenio y la mano de Dios. No por fantasmas. Montero se recostó en su silla, el crujido del plástico resonando en la tienda. Sabía que la verdad, o al menos lo que los niños contaban, era un veneno para la lógica. Pero él había estado en la selva. Había visto el terror en esos ojos. Había sentido la opresión del corazón del diablo. Ríos, localice el archivo de los rastreadores GPS escolares. Quiero ver los datos brutos de la interferencia. Señor, eso ya se analizó. Falla electromagnética en la zona virgen. Es común. Quiero ver la hora exacta y el patrón de la falla. No la conclusión, Ríos. Los datos. Montero tenía una teoría, una que apenas se atrevía a formular. Los GPS no habían fallado, habían sido apagados o bloqueados en el mismo instante. Y ese instante coincidía, según los diarios de los niños, con la primera aparición de la figura silenciosa, a la que llamaban el vigilante en sus dibujos. Si el vigilante no era una alucinación, sino una entidad con la capacidad de manipular la tecnología y dejar marcas físicas imposibles, entonces el caso no era un milagro de supervivencia, sino un secuestro temporal por algo que la humanidad no comprendía. De vuelta en la ciudad, el terror se había vuelto doméstico. Los 5 niños habían sido trasladados a una casa de seguridad temporal, una residencia grande y aislada, con jardines altos y muros perimetrales, bajo la supervisión de Rojas y un equipo de enfermeras especializadas. La idea era simular un ambiente familiar mientras se completaba la fase de reintegración psicológica. El problema era que la figura silenciosa también se había mudado. La noche del tercer día en la casa, el grupo estaba reunido en la sala de juegos. Afuera, la lluvia de otoño golpeaba las ventanas. Reñí estaba dibujando, pero esta vez no era la figura, era una casa. Una casa con una sombra muy larga proyectada sobre el jardín. ¿Por qué dibujas esa sombra, Reñí? Preguntó una enfermera, tratando de sonar casual. No es mi sombra. Es la de él. En ese momento, las luces de la sala parpadearon violentamente, no por una falla eléctrica, sino como si algo hubiera absorbido la energía del ambiente. El parpadeo duró solo un segundo, pero fue suficiente para que Milo gritara, no de miedo, sino de frustración. Ya basta. Sabemos que estás ahí. Vale corrió a la ventana, que daba al jardín trasero, y pegó su cara al cristal. La lluvia era intensa, pero la luz de un farol de seguridad rompía la oscuridad. No se mueve, dijo Vale, su voz baja y tensa. Está justo donde estaba anoche. Detrás del árbol de mango. La enfermera, asustada, se acercó a la ventana, pero solo vio el árbol de mango moviéndose con el viento.
Vale, no hay nada ahí, mi amor. Solo el viento. No. El árbol no se mueve. Ella no se mueve. Solo está observando. Alex, que había estado en silencio, se acercó a Vale. Sus ojos reflejaban una calma inquietante. «¿Quiere que salgamos?», dijo Alex. «¿Salir? ¿A la lluvia?», preguntó Santi, que hasta ahora había mantenido su compostura. «No a la lluvia. ¿Quiere que volvamos? Nos está llamando». Este fue el punto de inflexión. La presencia ya no era un protector silencioso, se había convertido en un captor. Había un entendimiento tácito entre los niños, la selva no los había liberado, solo les había dado un permiso temporal que estaba a punto de expirar. Montero llegó a la clínica La Esperanza al día siguiente, sin avisar. Había revisado los datos del GPS y el patrón era innegable, 5 dispositivos, apagados simultáneamente, con una precisión de milisegundos, en el mismo punto donde la vegetación se volvía intransitable. Rojas lo recibió en su oficina, agotada y con ojeras. «Comandante, no sé qué hacer. El TEP no explica esto. No es una alucinación colectiva si la manifestación sigue un patrón». Montero puso las fotos de las marcas circulares y el rastro circular sobre el escritorio de Rojas, junto con el informe del GPS. «Doctora, he estado tratando de racionalizar esto como un fenómeno natural. Un animal, un rayo, lo que sea. Pero la evidencia física es tan precisa como el testimonio de los niños». Rojas tomó las fotos de las marcas circulares. Su mente, entrenada en la biología y la psicología, luchaba por encontrar una explicación. «Usted vio el diario de Renata. Los dibujos de la figura. ¿Se parecen a algo que haya visto en la selva, comandante? Y la selva es mi casa. Lo que me aterra no es que los niños hayan visto algo. Lo que me aterra es que ese algo haya dejado una firma. Una firma que no es humana ni animal». Montero se inclinó sobre el escritorio. «Los niños dicen que los está siguiendo. ¿Ha habido incidentes en la casa de seguridad?». Rojas le contó sobre el parpadeo de las luces y la certeza de los niños sobre la figura detrás del árbol de mango. «¿Y usted no vio nada?». «Solo la lluvia». Pero la reacción de los niños fue genuina. No estaban jugando. Montero se quedó en silencio, observando el informe del GPS. «La selva no solo los salvó, doctora. Los marcó. Y ahora, está reclamando su inversión». Esa noche, la tensión alcanzó su punto máximo. Era la hora de la cena en la casa de seguridad. Los niños estaban inusualmente callados. Santi se negaba a comer, y Vale, siempre práctica, se dedicaba a contar las baldosas del suelo. Rojas estaba cenando con ellos, tratando de mantener una apariencia de normalidad. De repente, Reñí dejó caer su cuchara. No gritó, pero sus ojos se abrieron desmesuradamente. «Está en la casa», exclamó Reñí, señalando el techo. Todos los niños levantaron la vista. Rojas y las enfermeras se miraron, confundidas. «Reñí, no hay nada en el techo, cariño», dijo Rojas, con una falsa calma. «No en el techo. Arriba. En el ático». Milo se levantó y corrió hacia la puerta del comedor. «¿Quiere que subamos?». Vale lo detuvo, agarrándolo del brazo con una fuerza sorprendente. «No quiere que subamos. Quiere que sepa que está aquí». En ese instante, un sonido sutil, pero inconfundible, se escuchó desde el piso de arriba. Era un roce. Un arrastre. No un paso, sino el sonido de algo que se movía sin fricción, como si estuviera flotando sobre la madera. Era el mismo sonido que Montero había descrito al ver la foto del rastro circular. Rojas se levantó de golpe, el corazón latiéndole desbocado. El sonido se detuvo justo encima de ellos. Santi, con la voz más calmada de todos, rompió el silencio. «Está enojada. Ya no nos está guiando. Nos está acorralando». Rojas llamó inmediatamente a Montero, su voz temblaba. «Comandante, necesito que venga. Ahora. El detalle que negamos, está aquí. En la casa».
Montero llegó 15 minutos después, acompañado por 2 oficiales, pero sin uniforme, intentando mantener la discreción. Subieron al ático. El ambiente era sofocante y polvoriento. No había ventanas rotas, ni puertas forzadas. El ático estaba vacío, lleno de cajas viejas y telarañas. No hay nada, doctora, dijo Montero, revisando las vigas. Pero lo oímos. Todos. Era el sonido de ese rastro que usted describió. Montero se agachó y examinó el suelo de madera. Había una capa uniforme de polvo acumulado durante años. Pero en el centro del ático, justo encima del comedor, había una perturbación. No eran pisadas. Era una marca circular de unos 2 metros de diámetro, donde el polvo había sido barrido o evaporado, dejando la madera limpia. La forma era perfecta. Y en el centro, grabada superficialmente en la madera antigua, había una de las marcas circulares, idéntica a las encontradas en los troncos de la selva. Montero sintió un frío que no tenía nada que ver con el clima de otoño. El pánico de los niños no era una alucinación. La figura silenciosa no era una proyección. Era una entidad real, capaz de moverse entre dimensiones o de desafiar las leyes de la física, y había dejado su firma, su detalle, en el corazón de la civilización. Llama a los niños, ordenó Montero. A Rojas, su voz grave. Necesito que vean esto. Rojas bajó y regresó con los 5. Los niños no mostraron sorpresa, solo una resignación profunda. Alex caminó directamente hacia la marca. Nos está diciendo que volvamos, dijo Alex, tocando el círculo limpio en el suelo. ¿Y si no volvemos? Preguntó Montero, sintiendo que estaba hablando con el mensajero de una fuerza incomprensible. Santi respondió, su mirada fija en el comandante. Entonces nos llevará. El secreto de la selva no se queda en la civilización, comandante. Montero y Rojas se miraron. La verdad era innegable. Habían cerrado el caso como un milagro de supervivencia, pero la selva había enviado un vigilante para asegurar que su secreto nunca fuera olvidado. El detalle que todos negaron ver se había manifestado en la ciudad, recordándoles que el corazón del diablo no había terminado con los 5 niños. La figura silenciosa no los había dejado volver del todo, y ahora, en el silencio del ático, la civilización se enfrentaba a una verdad que no podía clasificar ni diagnosticar. La búsqueda había terminado, pero el acoso apenas comenzaba. El aire en el ático, que ya era pesado por el polvo de décadas, se hizo denso, casi viscoso, como si la humedad sofocante del corazón del diablo se hubiera condensado de golpe en ese espacio urbano. Comandante Montero sintió como el sudor frío le perlaba la frente, no por el calor, sino por una presión invisible que le oprimía el pecho. Los 2 oficiales que lo acompañaban, entrenados para manejar crisis armadas, se quedaron inmóviles junto a la escalera, sus rostros reflejando una confusión que rozaba el terror. No veían nada, pero sentían el cambio. Alex, el más pequeño, seguía acariciando la madera limpia dentro del rastro circular. Sus mejillas sonrosadas contrastaban con la palidez espectral de los otros 4 niños, quienes formaban un semicírculo silencioso alrededor de él. No nos va a llevar. No todavía, dijo Emilio, su voz un murmullo firme, contradiciendo lo que Santi había dicho momentos antes. Nos está dando una opción. ¿Una opción de qué, Emilio? Preguntó la doctora Rojas, acercándose lentamente, intentando mantener la calma profesional, aunque su mente gritaba que toda su formación científica se estaba desmoronando con cada respiración de ese aire selvático. Santi, el líder silencioso, dio un paso al frente. Sus ojos cafés, siempre grandes, parecían absorber la poca luz que entraba por una rendija del techo. La selva no perdona la mentira, doctora. Nos alimentó, nos cuidó, nos mostró el detalle que nadie ve. Si la civilización niega ese detalle, si lo llama alucinación, entonces la selva sentirá que su regalo fue un desperdicio. Y lo reclamará. En ese instante, la marca circular grabada en la madera del ático comenzó a emitir un tenue resplandor verdoso, pulsando rítmicamente. No era luz eléctrica. Era bioluminiscencia, como la que emana de ciertos hongos en las profundidades de la jungla.
El resplandor se expandió, cubriendo toda la superficie del círculo. Montero, el hombre de la lógica y la evidencia forense, sintió que su columna vertebral se convertía en hielo. Sacó su radio, pero el aparato estaba muerto, silenciado por alguna interferencia que no era electrónica. «Quietos todos», ordenó Montero, aunque su voz sonó hueca, sin autoridad ante lo que estaba presenciando. Renata, la más sensible, se llevó las manos a los oídos y comenzó a llorar en silencio. No era un llanto de miedo, sino de profunda tristeza o quizás de reconocimiento. «Está cantando», susurró Reñí, las lágrimas corriendo por su rostro. «Es el canto que oímos antes de que nos diera la fruta». Valeria, la protectora, abrazó a Reñí con fuerza, pero sus propios ojos estaban fijos en el centro del círculo. «¿Quiere el diario?», dijo Valeria, señalando la mochila que Rojas había dejado en la esquina. Rojas se movió por instinto, recuperando el diario de supervivencia de Renata, el pequeño cuaderno con dibujos infantiles que representaban a la figura silenciosa. Cuando Rojas tocó el diario, la bioluminiscencia se intensificó. «¿Qué hago?», preguntó Rojas a Montero, completamente perdida. «Dáselo a Alex», respondió Montero, sintiendo que la única forma de sobrevivir era siguiendo la guía de los niños, los únicos que entendían las reglas de ese juego sobrenatural. Rojas entregó el cuaderno a Alex. El niño lo sostuvo con ambas manos. El resplandor verde del círculo se elevó, formando una columna de luz difusa que no iluminaba el polvo, sino que parecía absorberlo, creando un vacío visual justo encima de ellos. Entonces, la figura silenciosa se manifestó. No se materializó completamente. Siguiendo su patrón en la selva, apareció como un contorno, una distorsión del aire dentro de la columna de luz. Era alta, delgada, y la visión se rehusaba a enfocarla, como si estuviera hecha de calor ondulante o de la propia sombra del recuerdo. El detalle que todos negaron ver estaba allí, en el ático de una casa de clase media en la ciudad, desafiando la física y la cordura. Los oficiales de Montero finalmente reaccionaron, sacando sus armas, pero Montero levantó una mano, deteniéndolos. Sabía que un disparo no haría más que enfurecer a esa entidad. La figura se inclinó, sin hacer ruido, hacia Alex. El niño no tembló. «Dice que lo sabe», dijo Alex, hablando con una voz más profunda, casi resonante, que no era la suya. «Sabe que ustedes lo van a negar. Sabe que la ciencia lo va a llamar trauma. Pero si lo niegan, el recuerdo se pudrirá. Y si el recuerdo se pudre, nos pudriremos nosotros». La voz de Alex se quebró, volviendo a ser la de un niño de 5 años. «Nos está pidiendo que prometamos», dijo Santi, interpretando la escena. «Prometer que el detalle que nos salvó, la figura que nos guió, no se convertirá en una mentira para que los adultos duerman tranquilos». Comandante Montero miró a la doctora Rojas. Ella estaba pálida, pero asintió con una determinación que no había tenido antes. Había visto las marcas circulares en los troncos, había escuchado el testimonio coherente, y ahora, había visto la luz verde y la distorsión del aire en su propio ático. La negación ya no era una opción. «Prometo», dijo Montero, su voz firme, dirigida a la sombra ondulante. «Prometo que el detalle no será olvidado. Que su verdad será honrada». Rojas repitió la promesa. Los otros niños asintieron con solemnidad. En el momento en que la promesa fue pronunciada, la figura pareció relajarse. La bioluminiscencia verde se apagó tan rápido como había aparecido. La columna de luz se disolvió. El aire volvió a ser pesado y polvoriento, el olor a tierra mojada y musgo desapareció, dejando solo el aroma rancio de la madera vieja. La entidad se había ido. Alex dejó caer el diario de supervivencia de Renata. Estaba abierto en una página donde Reñí había dibujado a la figura, no como una sombra, sino con un solo ojo grande y silencioso, mirando desde los árboles. Montero se agachó y recogió el diario. La marca circular en el suelo del ático permanecía, limpia y grabada, como una cicatriz permanente en la casa. Otoño de 2013, el cierre de la verdad. El comandante Héctor Montero regresó al puesto de mando Jaguar en la ribera del río, que estaba siendo desmantelado.
presentó su informe final sobre el milagro de la supervivencia. El informe oficial era una obra maestra de la negación burocrática. Explicaba que las marcas circulares en los troncos eran el resultado de un fenómeno natural de descomposición acelerada por la humedad y que el rastro circular en el suelo de la selva era un nido de hormigas gigantes. El testimonio coherente de los niños fue etiquetado, como se esperaba, como alucinación colectiva inducida por estrés extremo, inanición y deshidratación, un mecanismo psíquico de defensa para crear un guía protector. Montero, sin embargo, incluyó una nota clasificada, sellada y dirigida únicamente al alto mando de inteligencia, donde describía la presencia, la manifestación en el ático y la promesa. Sabía que sería archivada como delirio inducido por fatiga operacional, pero necesitaba que la verdad, el detalle que todos negaron, existiera en algún registro oficial, por si acaso. La doctora Elena Rojas fue la encargada de la Clínica de Rehabilitación Infantil La Esperanza. Los 5 niños pasaron meses bajo observación. Físicamente, se recuperaron por completo. Psicológicamente, estaban marcados de forma indeleble. Rojas notó un cambio profundo. Los niños ya no tenían miedo a la oscuridad ni a la soledad. Tenían una calma inusual, una conexión silenciosa entre ellos que excluía a cualquier adulto. Se comunicaban con miradas, entendiendo cosas que nadie más podía captar. Un día, durante una sesión de terapia de grupo, Rojas les preguntó si la figura silenciosa había regresado. Santi respondió con una sonrisa melancólica. No ha regresado, doctora. Porque nunca se fue. El secreto de la selva no se queda en la civilización, añadió Valeria. Alex, que ahora dibujaba constantemente, no dibujaba a la figura, sino paisajes de la selva con una precisión fotográfica que un niño de 5 años no debería poseer. En todos sus dibujos, había un pequeño detalle, una hoja ligeramente doblada, una rama rota, un patrón en la corteza. Eran señales, pistas, que solo los 5 de ellos podían entender. El vigilante no lo seguía físicamente, pero había dejado su esencia en sus mentes. El eterno vigilante pasaron 6 meses desde el rescate. La historia de los 5 niños del milagro se había convertido en una leyenda nacional, un cuento de hadas de supervivencia. Una tarde de invierno, Montero visitó a Rojas en la clínica. Estaban tomando un café, revisando los últimos informes de alta de los niños. Emilio, Valeria y Renata ya están en casa. Santi y Alex salen la próxima semana, informó Rojas, cerrando la carpeta. ¿Y qué dice la conclusión final, doctora? ¿Están curados de su alucinación? Preguntó Montero, usando la terminología oficial con un sarcasmo amargo. Rojas suspiró. Están sanos, comandante. Pero no son los mismos. Tienen una especie de inmunidad emocional. Ya no se asustan por las cosas triviales. Es como si hubieran visto la verdad fundamental del mundo y todo lo demás fuera ruido. Montero asintió. Él también había cambiado. Ya no podía ver un árbol sin buscar las marcas circulares. Ya no podía escuchar el viento sin pensar en el roce sin fricción en la madera del ático. La promesa que hicimos en el ático, dijo Montero, bajando la voz. ¿La hemos mantenido? Rojas se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el patio de juegos donde Santi y Alex jugaban en silencio, separados de los otros niños. Oficialmente, la negamos. Para el mundo, es una alucinación. Pero para ellos, y para nosotros, el detalle es real. Y eso es lo que importa. Mientras observaban a los niños, ocurrió algo sutil. Santi se detuvo en medio del juego y miró hacia un denso seto de bambú en la esquina del patio. Alex hizo lo mismo, pero con una expresión de profunda concentración. No había nada visible. Solo el seto. Pero Montero y Rojas, ahora entrenados por el trauma y la verdad innegable, notaron el detalle. Las hojas del bambú, que deberían estar inmóviles en la tarde sin viento, se movieron. No se agitaron, sino que se desplazaron lateralmente, siguiendo un patrón circular perfecto de 2 metros de diámetro. Era un movimiento que no correspondía a un animal, a una brisa, ni a un juego infantil. Era el rastro circular, manifestándose en la vegetación de un jardín urbano.
Santi sonrió levemente. No era una sonrisa de miedo, sino de complicidad. Alex levantó una mano y la agitó en un saludo lento y formal hacia el seto. El movimiento en el bambú se detuvo. Las hojas volvieron a su quietud. Montero y Rojas se miraron, sin necesidad de hablar. La figura silenciosa no los había abandonado. Había aceptado la promesa, pero había dejado un vigilante, una extensión de sí misma, anclada a la conciencia de los 5 niños. El secreto de la selva no se había quedado en la selva, se había infiltrado en la civilización, asegurando que el detalle que todos negaron ver, sería recordado eternamente por aquellos que lo habían presenciado. El comandante Montero se sirvió más café, sus manos temblaban ligeramente. La vida continuaba, la investigación estaba cerrada, y la prensa había olvidado el caso. Pero él sabía que, en algún lugar, en el corazón de la ciudad, 5 niños compartían una verdad incomprensible, vigilados discretamente por la sombra del corazón del diablo. La selva siempre reclama lo que es suyo, y aunque los niños habían regresado, una parte de ellos, y una parte de la selva, se había quedado unida para siempre. Montero tomó un sorbo de café, aceptando el frío existencial que ahora lo acompañaba. La supervivencia había sido un milagro, sí, pero el verdadero terror era saber que el milagro venía con un precio, la negación de la realidad conocida. Y ese precio, el comandante y la doctora, lo pagarían en silencio por el resto de sus vidas, sabiendo que el detalle que la civilización había descartado como locura, era la única verdad que les quedaba. La figura silenciosa había ganado. Word count check, approximately 20-50 words in Spanish text. El olor, un fétido aroma a tierra mojada y descomposición vegetal, invadió sus fosas nasales, un hedor que Montero solo había experimentado en las zonas más profundas e inexploradas de la selva. Su quietud era más perturbadora que cualquier grito. El miedo que sentía no era por su seguridad física, sino por la aniquilación de su marco de referencia. Su mirada era la de un anciano que ha visto demasiado. En ese instante, la marca circular grabada superficialmente en la madera del ático comenzó a emitir un tenue resplandor verdoso, pulsando rítmicamente. El resplandor se expandió, cubriendo toda la superficie del círculo, proyectando sombras alargadas y danzantes en las vigas del techo. El silencio se hizo más profundo, un silencio que absorbía el sonido, un vacío acústico que solo amplificaba el latido desbocado de sus corazones. Sacó su radio, pero el aparato estaba muerto, silenciado por alguna interferencia que no era electrónica, sino quizás metafísica. Los oficiales, con las manos temblando sobre sus pistolas, retrocedieron un paso. No era un llanto de miedo, sino de profunda tristeza o quizás de reconocimiento de una pérdida inminente. Es el sonido de la tierra cuando está viva. Su voz, normalmente práctica, salió rasposa. La figura quiere que la evidencia de su existencia sea reconocida. Cuando Rojas tocó el diario, la bioluminiscencia se intensificó y el olor a selva se hizo abrumador, como si hubieran abierto una puerta al corazón del diablo en ese mismo momento. Preguntó Rojas a Montero, completamente perdida, su voz apenas un hilo. Era una rendición total a lo inexplicable. La temperatura cayó abruptamente. Era la encarnación de la negación. Los oficiales de Montero finalmente reaccionaron, sacando sus armas, pero Montero levantó una mano, deteniéndolos con una mirada severa. La confrontación física era inútil. Sus labios se movieron, pero las palabras que salieron no eran las suyas. Era una voz seca y susurrante, que parecía venir de la propia madera antigua del ático. Sabe que lo van a negar. El secreto debe vivir en la luz, o regresará a la oscuridad para reclamarlos. La voz de Alex se quebró, volviendo a ser la de un niño de 5 años, asustado pero valiente. Nos está pidiendo que prometamos, dijo Santi, interpretando la escena con una sabiduría ajena a su edad. Que no seremos la coartada de la ignorancia. La verdad, aunque aterradora, era la única salida. Será nuestra verdad. Rojas repitió la promesa, su voz temblando por la emoción y el terror. Los otros niños asintieron con solemnidad, como si estuvieran sellando un pacto milenario con la naturaleza. La entidad se había ido, llevándose consigo la presión sofocante.
La marca circular en el suelo del ático permanecía, limpia y grabada, como una cicatriz permanente en la casa, un recordatorio físico de la invasión de lo imposible. Otoño de 2013, el cierre de la verdad y la apertura del secreto. El comandante Héctor Montero regresó al puesto de mando Jaguar en la ribera del río, que estaba siendo desmantelado. La presión política era inmensa, necesitaban un cierre rápido y limpio. El informe oficial era una obra maestra de la negación burocrática y el cinismo científico. La versión oficial fue aceptada con alivio por la nación. Montero, sin embargo, incluyó una nota clasificada, sellada y dirigida únicamente al alto mando de inteligencia y a un puñado de psiquiatras militares, donde describía la presencia, la manifestación en el ático y la promesa. Sabía que sería archivada como delirio inducido por fatiga operacional y trauma vicario, pero necesitaba que la verdad, el detalle que todos negaron, existiera en algún registro oficial, por si acaso. Era su forma de cumplir la promesa. La doctora Elena Rojas fue la encargada de la fase final de rehabilitación en la clínica de rehabilitación infantil La Esperanza. Los 5 niños pasaron meses bajo observación intensiva. Habían regresado con una perspectiva del mundo que ningún adulto podía comprender. Se comunicaban con miradas, entendiendo cosas que nadie más podía captar, como si compartieran una frecuencia de radio que solo ellos podían sintonizar. Santi respondió con una sonrisa melancólica, mirando directamente a los ojos de la doctora. El secreto de la selva no se queda en la civilización, añadió Valeria con un tono de voz que no admitía réplica. El vigilante no lo seguía físicamente, pero había dejado su esencia en sus mentes, una semilla de la jungla plantada en el subconsciente colectivo de los niños. El eterno vigilante y la paz inquietante pasaron 6 meses desde el rescate. La historia de los 5 niños del milagro se había convertido en una leyenda nacional, un cuento de hadas de supervivencia, despojado de cualquier elemento incómodo o sobrenatural. Estaban tomando un café en la oficina de Rojas, revisando los últimos informes de alta de los niños. Preguntó Montero, usando la terminología oficial con un sarcasmo amargo que solo Rojas podía entender. Rojas suspiró, frotándose las sienes. Ya no se asustan por las cosas triviales de la vida moderna. Es como si hubieran visto la verdad fundamental del mundo, la crudeza de la existencia, y todo lo demás fuera ruido. Viven en 2 mundos a la vez. La selva había reescrito su percepción de la realidad. La promesa que hicimos en el ático, dijo Montero, bajando la voz hasta un susurro, asegurándose de que la puerta estuviera cerrada. La verdad se convirtió en un secreto compartido. Mientras observaban a los niños, ocurrió algo sutil, pero inconfundible. No se agitaron, sino que se desplazaron lateralmente, siguiendo un patrón circular perfecto de 2 metros de diámetro, rozando la tierra sin pisarla. No era una sonrisa de miedo, sino de profunda complicidad. Era un reconocimiento. Las hojas volvieron a su quietud, pero el aire alrededor del seto parecía vibrar ligeramente. La supervivencia había sido un milagro, sí, pero el verdadero terror era saber que el milagro venía con un precio, la negación de la realidad conocida y la aceptación de una verdad que no tenía nombre ni explicación. La figura silenciosa había asegurado su permanencia. Si quieres seguir el rastro del 12 de mayo, suscríbete y déjanos tu like.